Muy bien, queremos darle una cordial y calurosa bienvenida a todos y todas aquellas personas, hermanos y personas que nos están viendo por las redes sociales, por Facebook, por YouTube y demás. Ustedes bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación. Qué bueno que están acá. María Eugenia, qué bueno que está acá. Qué bueno que están acá. Los de arriba de las gradas, ¿nos escuchan perfectamente atrás? Los de la nave de acá, bien. Eso, los de este lado, ¿nos escuchan bien? Perfecto, ustedes no escuchan allá los que nos ven, pero aquí estamos en un solo foforro. Muy bien, vamos a ir a la Biblia. Vamos a estudiar la palabra de Dios hoy. El mensaje de Dios para nosotros hoy está en segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7. Voy a repetirlo ahorita. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7. Está en la página 1469. Dice, vamos a leer 10 versos de ahí. El tema de hoy es ¿a quién, en dónde y a quién es? Amor, ¿cómo es? ¿En dónde? ¿A dónde? ¿A dónde buscas consuelo y en quién buscas consuelo? ¿A dónde buscas consuelo y en quién buscas consuelo? Vamos a extraer de ahí 4 principios de este pasaje que Dios usa para darle consuelo y aliento a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, muy bien, dice así, vamos a leer entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estar en este lugar hoy bajo la bendición de Dios Padre, bajo la unción del Espíritu Santo y en la redención de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dice el verso 1 de 2 a los Corintios, capítulo 7. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, vamos a leer en la versión que está aquí. La que ustedes aparecen en pantalla, pues la que estamos viendo en pantalla. Dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos injuriado. Admitidnos quiere decir, ustedes tienen que admitir que a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No para condenar os lo digo, que ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Mucha confianza tengo de vosotros mucha gloria. Lleno estoy de consolación. Ojo con esto. ¿Cómo está el apóstol Pablo ahí? Esa es la palabra. Lleno de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque aun cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes, en todo fuimos atribulados, de fuera cuestiones, de dentro temores. Mas Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo por mí, para que así me gozase más. Porque aunque os contristé por la carta, no me arrepiento, bien que me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Palabra de Dios.
Muy bien. Antes de comenzar, en los 4 principios que quiero compartir hoy, o de las 4 formas en que Dios nos da consuelo, hay que empezar a entender algo. Cuando usted empieza a caminar con Jesucristo, una de las grandes promesas que hay para usted y para mí es que usted y yo, en medio de esta circunstancialidad adversa en la cual nos movemos, hay para usted y para mí consuelo. Váyase conmigo para el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14. El domingo estábamos hablando acerca de tener relación con el Espíritu Santo de Dios. Y resulta que para poder tener relación con el Espíritu Santo de Dios tengo que amar a Dios. Pero la Biblia dice que yo amo a Dios porque Él me amó primero a mí. Yo no puedo ser tan autosuficiente, tan crecido, tan grande para decir que yo busco a Dios. Él es el que me busca a mí. Él es el que me halla a mí. Usted no está en este lugar porque, hoy no estaba trabajando, entonces me vine para acá. No, Dios lo trajo a usted para recibir hoy una palabra de parte de Dios. Así que esté bien atento. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versos del 15 en adelante, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La base de la obediencia a Dios, ¿cuál es? El amor. La base de la obediencia a Dios, ¿cuál es? El amor. Dice aquí en el verso 15 de San Juan 15, de San Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Dios está diciendo, si usted me quiere obedecer, antes que obedecerme, me tiene que amar. Y resulta que para yo poder amar a Dios, necesito empezar a entablar una relación ¿con quién? Con Dios, ¿sí o no? Dice, y yo rogaré al Padre, cuando yo guardo los mandamientos del Señor, dice el Señor Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Otro qué? Viene una pregunta, surge una pregunta hoy. De los que estamos aquí, de la multitud de hermanos que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos sentido que hemos estado angustiados, apesadumbrados, tristes, abatidos y necesitamos un consuelo. Todo, ¿cierto que sí? Resulta que la Biblia hace mucho énfasis en las turbaciones, tribulaciones, afugias, angustias de la raza humana. Hace mucho énfasis porque Dios está interesado en cuidarnos. El asunto es que nosotros somos tan absolutamente creídos, vanidosos y grandes y orgullosos que le decimos a Dios con nuestros actos, no te necesitamos. Y después nos estamos quejando de que Dios no se mueve en lo que nosotros necesitamos. ¿Pero es por qué? Porque nosotros mismos le estamos dando la espalda a Dios con nuestros actos. Pero a pesar de eso, Dios está interesado en ir detrás de usted y detrás de mí. Cuando Pródigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, se arrepiente y vuelve en sí, él dice, iré a la casa de mi padre, porque allá hay abundancia de pan. Y él tomó la decisión y se vino de la tierra lejana donde se había gastado la plata, y el padre cuando lo vio de lejos, no se quedó sentado, sino que el padre corrió hacia él, buscándolo a él. En la cultura oriental, los hombres de autoridad no van a la gente, sino que la gente viene a ellos. Y aparte de eso, los orientales de esa época no podían correr porque se les veía la desnudez. Y el padre de Pródigo vio a su hijo de lejos y se fue corriendo hacia él, sin importarle que se le viera la desnudez. Dígame, hermano. Tranquila. Para ellos mostrar las piernas era mostrar la desnudez. Cuando David, tú has leído la Biblia, que Mical, la esposa de David, cuando él venía en ese esbozo de alabanza y de adoración a Dios, venía brincando, ella dice que le vio los genitales.
Pues de hecho ella dice, ay, muy bonito el rey David mostrándole las bolas a todas las hijas de Israel. ¿Cierto que sí? Entonces resulta que no era que se le estuviera viendo la genitalidad, sino que para ellos cierta altura del vestido era mostrar la desnudez. Entonces el recato que había y otras cosas más alrededor de eso. ¿Sí? Tranquila, tranquila. No se preocupe, para eso estamos. Sí. No, eso es una exageración. Es la película de Richard Gere, muy bonita, pero es una exageración. Es una exageración. Él no estaba desnudo. Él tenía una túnica especial porque la Biblia dice literalmente que él tenía una túnica, no que estaba en peloto como se muestra en esa película. No. Él tenía una túnica y debajo de esa túnica tenía unos calzoncillos que Dios había establecido, cómo era que se tenían que poner los calzoncillos, ¿cierto? Sí, no le dé risa. En la Biblia dice en el libro de Levítico que el Señor le dijo a través de Moisés a los levitas, cuando estén en el altar no se ponga calzoncillos de lana, sino de lino. ¿Usted se imagina usted con unos calzoncillos en medio de un fogón? Se les ancochan las gónadas. Entonces tiene que estar fresco. Y eso tiene su significado en el altar, acá. Eso lo vamos a mirar en algún día de estos. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces el hombre de autoridad no iba hacia las personas, sino que las personas venían acá. ¿Qué tiene que ver esto? Es la figura de Dios corriendo hacia el que se ha arrepentido, corriendo y buscando a aquel que ha vuelto en sí y que ha querido entender la consolación de Dios para su vida. Así que si usted está en este lugar, santo de Dios, hoy vamos a predicar el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, el Evangelio son noticias de salvación, el Evangelio son noticias reconfortantes para con cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí tenemos algo de parte del mundo que nos ha dañado, algún problema familiar, algún problema nacional, algún problema económico, cualquiera sea la situación que estemos viviendo. Dios está interesado en correr hacia usted para alivianarlo, para salvarlo. Así que ustedes que están acá, empiecen a razonar en este momento. ¿Qué situación hay en mi vida que no me ha permitido ser feliz? ¿Qué situación hay en mi vida que de pronto me haya robado la tristeza? Yo no quiero que Tere piense que este mensaje lo hice pensando en usted. Dios sabe por qué te trajo hoy, Tere. Dios sabe. A Tere pues ustedes saben que acabó de enviudar y le tengo una buena noticia a mi hija. La Biblia dice que Dios es esposo de viudas y para Néstor es padre de huérfanos. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a buscar consolación? A Dios. Y hay 4 formas que enseguida las vamos a mirar en que Él nos da consolación. La base fundamental enseguida la vamos a mirar cuál es, su presencia. Pero Dios también usa otras formas para consolarnos. Amén. Muy bien, situaciones que nos están pasando, que nos han traído algún dolor, alguna situación difícil, Dios quiere traer sobre usted ¿qué? Consuelo. Diga conmigo, Dios me quiere consolar. Ahora, entonces surge una pregunta, Dios me quiere consolar y yo como soy, la raza humana es toda orgullosa, toda prepotente, toda preponderante, toda petulante y no necesita a Dios para nada, somos especialistas en buscar consuelo en otras cosas. En lo primero que una persona busca consuelo, lo primero es en otra persona. ¿Sí o no? Corre a decirle a todo el mundo, y ojalá si tiene alguien de confianza. Ojalá si tiene... ¿Quién sabe qué se acordó? Y ojalá si tiene alguien de confianza, corre a buscar consuelo en una persona de confianza. Mira, hace muchos años, estaba adolescente, se murió mi abuela y yo corrí a buscar consuelo en mis amigos. Entonces yo llegué y mis amigos eran todos bandidos, todos eran bandidos. Entonces tú te imaginas llegarle a un bandido, ay mire, murió mi abuelita. El que menos me ofreció un bareto y me dijo, pues tome, trábese para que pase el dolor. Fue el de menos. ¿Sí o no? Les voy a contar otra anécdota. Hace muchos años, pues yo estaba adolescente y tuve un despecho.
Entonces cuando a un hombre, la mujer, la novia lo deja, esta es la actitud del hombre. Pues que se abra, al fin y al cabo ni la quería. Se voltea uno y empieza a llorar. Me fui para la casa y en la casa empecé a llorar como un bobo. Y me dejó, ay, empecé a llorar. Cuando me llama un amigo, uno de esos bandidos, y yo, Ado, es que ahí está llorando. ¡Ay, hijo de la loca! En vez de uno buscar, encontrar a alguien que lo ayudara, ¿qué hubo ahí? ¡Ay, hijo de la loca! ¡Ay, cómo hay que llamarlo! ¡Ay, pero miran al chillón! Y es que despechado. Oigan, muchachos, le colgué y salí a encontrarme con la gallada, con el parche, con los amigos en la esquina. Y más me demoré en llegar y ya todos están, ¡ay, pero! ¡Ay, eso sacaron pañuelos y todo para... Obviamente no era un consuelo amigable ni sincero, sino burletero, ¿sí o no? Cuando usted pasa por una situación difícil, el hombre, ¿qué es lo primero que va a hacer con usted? Si no se burla, lo va a menospreciar. Si no lo va a menospreciar, no lo va a entender. Si no lo va a entender, pues no va a poder brindarle absolutamente nada. Va a parecer contradictorio a lo que voy a decir ahorita, pero no, me voy a dar a entender primero. Entonces, ¿a quién es la primera persona que usted y yo debemos recurrir? A Dios. Váyase conmigo para... Entonces, ¿estamos claros? ¿Quién es nuestro consolador? Dios, ¿sí o no? El Espíritu Santo de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versos del 1 al 10. Dice lo siguiente, en el primer verso: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primer aspecto en el que Dios quiere consolarnos. Bueno, primero los voy a contextualizar. El apóstol Pablo, la iglesia de los Corintios, era la iglesia, la única iglesia, según la historia de la iglesia cristiana, es la única iglesia que ha tenido todos los dones. Es la única iglesia donde ha habido profecía, han hablado en lenguas, ha habido dones de sanidades, ha habido actos milagrosos. En la iglesia de Corintio, en la iglesia que estaba en Corinto, resulta que los corintios eran los únicos que se levantaba un hermano a hablar en lenguas y otro por allá detrás empezaba a interpretar las lenguas. Entonces eso era una cosa impresionante, el mover de Dios en esa iglesia. Hasta que Pablo en este pasaje dice, yo los tuve que regañar porque cogieron la obra de Dios y la desordenaron. Perdón. Entonces resulta que se levantaba uno por allá a hablar en lenguas y el otro por allá respondía y el otro por allá profetizaba. Entonces era un desorden horrible. Entonces Pablo dijo, bueno, vamos a organizarnos. Entonces los regañó porque estaban incurriendo en un pecado, en el pecado de desorden. Ellos estaban incurriendo, bueno, no solamente en eso, sino en otros, porque resulta que la iglesia de Corinto era la única iglesia que tenía todos los dones, todos, absolutamente todos. Mire primero a los Corintios capítulo 12, y ahí van a estar todos los dones espirituales, todos los dones operacionales, todos los dones ministeriales, todos los dones funcionales, ahí están. Esa iglesia los tenía todos, pero al mismo tiempo era la iglesia más carnal que había. Era la iglesia que tenía más problemas que todos. Primero a los Corintios, por solamente mentar uno, primero a los Corintios capítulo 5, dice que había un caso de inmoralidad muy fuerte. Era tan fuerte que el muchachito tenía relaciones sexuales con la madrastra, con la ex esposa del papá. Y Dios tuvo que decir a través del apóstol Pablo, ese muchacho se ha entregado a Satanás, a fin de que se pierda su cuerpo, pero su alma se salve. Imagínense el nivel de perturbación que había en esa iglesia. Era una cosa impresionante. Entonces esa iglesia criticó al apóstol Pablo. La iglesia de Corinto decía que el apóstol Pablo no era apóstol. Decía que él no tenía credenciales como apóstol. ¿Será que se parece ahora a la iglesia actual? La iglesia actual, si el pastor, el ángel de Dios que estableció en esa iglesia para que se vaya adelante ganando almas, para que ayude a transformar otras personas, la iglesia lo descalifica.
Eso es normal en cualquier iglesia, lo descalifica. Bueno, entonces el apóstol Pablo, en ese orden de ideas, estaba viviendo una situación difícil con ellos. Y aparte de eso, él en Macedonia estuvo predicando el evangelio y allá fue apedreado, allá fue menospreciado. En fin, él sufrió muchas angustias por causa del evangelio. Entonces, él en el verso 5 dice: porque de cierto cuando vivimos en Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Cuando habla de fuera, eran conflictos, era gente que no era creyente, y de dentro, gente cristiana, que los hacía vivir en temores y en situaciones difíciles. ¿Qué es lo contrario de la fe? El temor. O sea que con lo que más estaba luchando el apóstol Pablo era con el temor, lo contrario a la fe. Usted se imagina uno como pastor enseñándole a la gente fe, enseñándole: María Eugenia, vamos a cambiar esa mentalidad y vamos a dejar de hacer unas cosas y vamos a empezar a hacer otras cosas, ¿cierto? Y que usted diga: sí, vamos para esa, pero salga y ahí mismo se llene de temor y vuelva a hacer lo mismo. El temor paraliza el mover de fe. El apóstol Pablo estaba viviendo eso. Entonces él se encontraba en mucha aflicción y en mucha angustia. Por eso dice, cuando dice la Biblia que si estaban atribulados, era porque estaban de verdad pasando por situaciones difíciles. Amén. Entonces, número 1, vamos a mirar 4 aspectos o 4 fuentes que Dios usa para traernos a nosotros consuelo, para traernos a nosotros aliento. Entonces la pregunta es: ¿dónde tú estás buscando consuelo? Si pasaste por una situación difícil o estás pasando por una situación difícil, ¿dónde estás buscando consuelo? ¿Dónde? ¿En un amigo? ¿En un hombre? ¿En una mujer? ¿En un empleo? Porque hay gente que dice que si yo tengo empleo ya lo voy a tener todo. Es un error garrafal. Número 1, dice en el verso 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Número 1, ¿dónde debemos buscar usted y yo como cristianos consuelo de parte de Dios? En la santificación. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? La palabra santidad es apartado con y para un propósito, ¿cierto? La palabra santidad no es como nos la han vendido a nosotros en la tradición romana, católico-romana. No es como la han vendido a nosotros en la tradición católico-romana, que santo es el que canonizan. No, señor. Usted y yo somos santos porque Dios nos ha separado, Dios nos ha apartado para Él. Usted y yo podemos incurrir en pecado, pero lo que no podemos es practicar el pecado, porque a usted y a mí, ¿qué hizo Dios? Nos lavó, nos redimió, nos limpió con su sangre, nos hizo santos y sin mancha delante de Él, para que en esa santidad y en esa limpieza que Él nos ha dado a nosotros, por los méritos de Él, nosotros podamos acercarnos a Él. Dios quiere que usted empiece a entender que usted va a vivir en la eternidad, pero desde aquí va a ser limpiecito. Que usted cometió un pecado, claro que sí. Hoy se arrepiente y no vuelve a cometer ese pecado. Eso se llama santificar. La santificación, repito, como lo he dicho muchas veces, no es una meta. No es como un monte que usted va caminando en su vida cristiana y empieza a mirar solamente lo externo. Entonces yo empiezo a cambiar mi forma de vestir porque soy santo. No, la forma de vestir es el resultado de lo que hay dentro de su corazón. La verdadera santidad viene de adentro hacia afuera. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que fornicaba, no fornique más. El que veía porno, no siga viendo porno. El que era chismoso, no siga chismoseando. Eso no es una meta. La santidad es un camino diario. Hay gente que pinta la santidad como si fuera un monte alto en el cual usted va subiendo ese monte y ya cuando llega arriba al monte de la santificación hasta habla en lenguas. ¡Ay, llegué! Rambo saca la bazooka, salta a la baranda. No. La santidad es un camino, es diario.
es diariamente. Y usted tiene que tener una relación con el Consolador, con el Espíritu Santo de Dios que ya vino a su vida para que usted empiece a vivir en santidad. Entonces la primera parte o el primer elemento que Dios quiere traer a tu vida para traerte consuelo es su presencia. Porque sin la presencia de Dios en nosotros no somos santificados. Sin la presencia de Dios en mi vida no voy a ser convencido de pecado, de juicio y de justicia. Si la presencia de Dios no está en mi vida, yo no voy a poder ser convencido de lo malo que hay en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién es el que me convence a mí? Mira, hay gente que dice, es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Y uno se pone a pensar, ¿cómo hiciera uno para decirle a esta gente, pero es que usted miente permanentemente? Ay no, mentiritas piadosas. Entonces la conciencia está cauterizada de que como son mentiritas piadosas, entonces no hay problema. ¿Quién es el que lo convence a usted y a mí? ¿Quién es el que nos convence a usted y a mí de que una mentira piadosa es una mentira? Y el papá, dice la Biblia, de la mentira es Satanás. Es así de sencillo. Una mentirita chiquita. El papá de esa mentirita chiquita, ¿quién es? Satanás. Entonces santificarse es apartarse de eso. ¿Y quién te va a convencer a ti de la santificación? La presencia de Dios, el Consolador. Cuando tú y yo buscamos en el lugar equivocado, me voy a explicar. En la Biblia dice en el libro de Jeremías, creo que es en el capítulo 33, porque dos males ha hecho mi cuerpo, mi pueblo. Bueno, sí, el cuerpo de Cristo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí, dice Jehová, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no contienen agua. Dos males ha hecho el pueblo. Número uno, se han separado de Dios. Número uno. Y número dos, han confiado en su propia fuerza y en su propia humanidad que trae maldición, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por fuerza de hombre, acarrea una maldición. Esa es la segunda maldición que atraviesa el pueblo, el creyente. En la Biblia dice mi pueblo. El Señor no está diciendo el mundo. Cuando dice dos males ha hecho mi pueblo, Él no está diciendo la gente que no me conoce, no, le está diciendo mi pueblo. Usted y yo que somos creyentes, que creemos en Dios, hemos hecho dos males. El primero, no lo estamos mirando a Él. Y el segundo, estamos cavando para nosotros cisternas. ¿Qué era una cisterna? En esa época, en el oriente, aún todavía en el oriente, el agua es muy escasa. Entonces la cisterna es un pozo que hacían con barro y con rocas para retener agua, porque el agua es fundamental, es vital. Entonces Dios utiliza esta figura para decirle a la gente, usted en vez de ir a buscar por allá en un amigo, usted en vez de ir a buscar por allá en una mujer, usted en vez de ir a buscar por allá consuelo en el brujo, por allá en el que le traemos a su ser querido en 3 días, por allá en el que dice que le vamos a traer a usted refrigerio y descanso, Dios le está diciendo, búsquenme a mí, la verdadera fuente de agua, para que yo les pueda traer a ustedes satisfacción. Él es el que quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, santificarnos es ir a la fuente verdadera, a la presencia de Dios. Entonces, Dios nos quiere consolar ¿con qué? Número uno, con su presencia. ¿Y su presencia qué hace? Me santifica. Mira, a mí me han dicho, es que usted es un pecador. Yo digo, yo soy el primero que digo, yo soy un maldito pecador, pero yo soy un santo que peca. Es diferente ser un pecador maldito a ser un santo que peca. ¿Usted es santa? ¿No? Sí. Ese es el problema, mija, porque todavía no estamos convencidos de eso. Usted es santa, pero ¿usted por qué es santo? ¿Usted por qué es santa? ¿Por sus propios méritos? No, es porque la santidad de Dios viene a mi vida. La santidad de Dios es el puente que me acerca a Dios. ¿Y es a través de quién? De Jesucristo. Usted es santo porque Jesucristo ya fue hecho pecado en la cruz del Calvario. Y en esa Calvario, en esa cruz, Él lo santificó a usted. Y usted y yo en esa cruz es donde ya somos libres del pecado. Por eso Juan, el Bautista, cuando vio a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el pecado ya ¿qué? Ya fue quitado. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Usted y yo seguimos en Él porque todavía estamos mirando en Él. No estamos buscando en el pecado, no estamos buscando la fuente
de agua viva, sino que estamos buscando una cisterna para ser salvos nosotros por nuestros propios méritos. No, yo me voy a portar bien. Sí, yo me voy a portar bien. Hoy no voy a decir ni una mentirita. Ya está diciendo la primera, porque está diciendo que Dios es mentiroso. Entonces le estaba diciendo ahorita, ¿cómo hace uno para que estas personas que tienen ese discurso moralista se descautericen de la mente? Pues la fácil, presentándole la Biblia. ¿Sabe cuál aplico yo? La gente que por lo general los religiosos del mundo dicen, es que yo soy católico. Entonces yo le digo a la persona, entonces se sabe los 10 mandamientos. Ahí mismo empiezan a echar chispitas en los ojitos, porque no se saben los 10 mandamientos. Entonces se lo saben como se los malenseñaron, no como dice la Biblia. Entonces yo los empiezo a confrontar con los 10 mandamientos. ¿El primer mandamiento cuál es? Ese es el que nos enseñaron a nosotros, ¿sí o no? Pero el primer mandamiento, según Éxodo 20, es no ser idólatras. ¡Ja! Lea Éxodo 20. Dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo. No te inclinarás ni le adorarás. Ese es el primero. Entonces, ojo pues con eso. ¿Quién es el que te convence a ti del problema? Dios, a través de la palabra. Su presencia te va a enseñar a ti a que tú eres una santa, a que tú eres un santo, pero un santo por los méritos de Jesucristo, no por mis propios méritos. Cuando tú empiezas a ser transformado de esa manera, ya no te vas a comportar como el que eras antes de venir a Jesucristo. Antes de ser santo, ¿cómo eran ahorita? Ni quiero preguntarle. ¿Cómo era Leida? ¿Cómo era María Eugenia? Si yo me pongo a decirle a ustedes quién era Alexander antes de venir a Jesucristo, ahí nos enredamos, ¿sí o no? Pero ahora que estoy en Cristo, ¿soy un qué? Un santo, que peca, pero soy un santo. Yo tengo que empezar a entender eso. Romanos capítulo 12 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando yo me transformo por medio de la renovación del entendimiento, compruebo la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta para mi vida. Amén, hermanos de mi espíritu. Entonces, ¿dónde estás buscando tu consuelo? 12:12, ese es el texto lema de transformación. ¿Dónde estás buscando tú consuelo? Aliento, ¿dónde? Según este texto, el apóstol Pablo buscó consuelo en la presencia de Dios, santificándose, recordando. Es que esto tiene muchas cosas bonitas. Cuando yo me meto en la presencia de Dios, Dios empieza a traerme a mí sus promesas. Dice en el verso 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas? ¿Ustedes quieren saber cuáles son estas promesas del que el apóstol Pablo está hablando? Ahí adelante, en el capítulo 6, verso 18 dice, versos 17 y 18 dice, por lo cual salid de en medio de ellos. ¿Qué es santificar? Apartarse. Salga de en medio de los que lo contaminan. Salga de en medio de lo que usted está buscando. Donde usted está buscando consuelo, donde usted está buscando satisfacción, donde usted está buscando refrigerio. Salga de ahí, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, dice Dios. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor mediopoderoso, todopoderoso. El Dios todopoderoso que quiere que en su presencia usted que sea para él una hija y un hijo. La adopción de Dios. Hasta ahí me estoy dando a entender. En medio de una situación difícil, en medio de una adversidad, en medio de una tribulación, su papá lo va a consolar. En medio de una situación difícil, en medio de una adversidad, su papá la va a consolar. Que te quedaste viuda la semana pasada, tu papá te va a consolar. ¿Y quién es tu papá? El Dios Todopoderoso, y aquí lo dice la Biblia. ¿Están conmigo? Segunda forma en cómo Dios nos trae aliento o consuelo. A través de su palabra, a través de la Biblia. Dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón,
para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. ¿Qué está el apóstol Pablo diciéndole a los corintios? Le está expresando los oráculos de Dios, lo que Dios tiene en el corazón. La otra forma en como Dios quiere traerte consuelo a ti es a través de ¿qué? De su palabra. Váyase conmigo para Timoteo, segunda de Timoteo. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Déjese paradito ahí, Corintios. Segunda Timoteo 4. Este micrófono huele a micrófono. Segunda de Timoteo 4 dice, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 4. Ajá, ya. Estaba en primera, perdóname. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ojo con esto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El segundo aspecto donde Dios nos quiere dar consuelo a usted y a mí es a través de ¿qué? De la Escritura, de la Biblia. Porque el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, va a haber un tiempo en que no va a haber Biblia. Va a haber un tiempo en que la gente no va a utilizar la Biblia como la fuente de ministración, como la fuente de inducción, como la fuente de instrucción, como la fuente. No va a haber. Va a haber un tiempo en que la gente se va a ir por ahí en las esquinas a hablar de lo que ellos piensan. Y eso se ve actualmente. ¿Cuántos pastores se levantan? Hay muchos pastores que la Biblia de fulano de tal, la Biblia de perano de tal. Cada uno quiere hacer su propia versión de la Biblia. Hay una iglesia por ahí rara, esa oración fuerte al Espíritu Santo, pare de sufrir, que cogieron la versión Reina Valera y la alteraron y le colocan su pasta y todo como si fuera de ellos. Muy bien. Lo segundo en que Dios quiere traerle consuelo a ustedes a través de ¿qué? De la Biblia. La Biblia dice que ella trae consuelo a su vida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, váyase para San Juan, capítulo 14, verso 21 dice lo siguiente. Sí. Juan 14, verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando usted busca la palabra de Dios, cuando usted y yo buscamos el mandamiento de Dios, ¿qué va a hacer el Dios eterno con usted y conmigo? Dice, me voy a manifestar, aquí lo acaba de decir claramente, me manifestaré a él. ¿A quién? A quien está buscando la Biblia. Así que si usted en este momento tiene una situación difícil, así que si usted en este momento está atribulado, turbado, cansado, que no encuentra solución a nada, ¿qué hay que hacer? Lea la Biblia. ¿Cuántas veces usted lee la Biblia diariamente? Bueno, en la semana. ¿Usted la lee en el listo? ¿Cuántas veces la lee usted en la semana? ¿La está leyendo? Cuando usted empieza a leerla, algo en su vida empieza a ocurrir. Primera de Alexander 1:1. La Biblia es el único libro que tiene espíritu. Es el único libro que usted lo lee y siente que le están hablando a usted. Yo tuve mi experiencia hace 42 años con la Biblia. Yo tenía pelo, porque era un niño de 4 años. Y yo empecé a leer la Biblia. La Biblia me enseñó a leer a mi Dios a través de la Biblia. Y el cabello se me paró así. Y yo empecé a leer, obviamente, torpemente, porque era un niño de 4 años que nunca había leído. Y yo sentí cuando Dios me habló, y yo sentí la voz de un hombre y volteé a mirar así, a ver quién era el que me estaba hablando. La Biblia, ella solita, le trae a usted consuelo. Cuando usted está aburrido, cuando usted esté atribulado, cansado, harto de la vida, que no sabe ni qué hacer, empiece a leerla. Y yo lo reto al que nos está viendo.
lo reto que cuando esté en esa situación la lea para ver qué pasa. Aquí el Señor lo dice, es una de sus promesas. Acabamos de leer, el apóstol Pablo le dijo, descansamos en estas promesas. ¿Cuál es la promesa? Que Él va a ser para nosotros Padre y nosotros vamos a ser para Él hijos, ¿cierto? Y Él aquí acaba de decir, yo le prometo que si usted guarda mi mandamiento y me busca, yo me le manifiesto. Yo creo eso. Yo creo eso. Cuando usted empieza a buscar a Dios, ¿qué va a pasar con Él? Él se va a manifestar. Amén. Para avanzar, porque sí quiero terminar este temita hoy. La tercera forma en que Dios te alienta es a través de la oración. La primera a través de su presencia, la santificación. Presencia, lo que pasa es que eso tiene muchas aristas. La santificación, ¿qué me hace? Me hace encontrar la presencia de Dios. La presencia de Dios me muestra su palabra. La presencia de Dios me revela la verdad de Dios para mí, me cambia la forma de pensar. Entonces, a través de su presencia, a través de la palabra, de la santificación. Lo segundo, a través de su palabra. Lo tercero, a través de la oración. El apóstol Pablo, después ve el video, mamita, eso que hay guardado. Lo tercero, la tercera forma en cómo Dios quiere consolarnos o traer a su vida y a mi vida descanso es a través de la oración. Santiago capítulo 5 verso 3 dice, la oración del justo puede mucho. La oración de fe, la oración del justo. En primera los Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 dice, orad sin cesar. Mira, cuando tú y yo estemos pasando por una situación difícil, en vez de correr a buscar a un amigo, ojo con esto que les voy a decir, vuelvo a reiterar, va a parecer que me estoy contradiciendo. No. Cuando usted busca un amigo que no es creyente, una persona que no tiene comunión con Dios, que no tiene la presencia de Dios, pues no te va a ayudar. Entonces, cuando tú sales a buscar algo, a alguien que no está lleno de Dios, ¿qué va a pasar? Pues te vas a generar con un vacío, te vas a encontrar con un vacío más grande. Entonces, en vez de salir a hablar con el vecino, en vez de salir a hablar con la vecina, en vez de salir a buscar aceptación, póngase a orar. Orar es hablar con Dios. El dinamismo de la vida cristiana está en la comunión que yo tenga con Dios. Amén. En la medida que yo empiece a meterme con Dios, eso va a empezar a operar mi vida. ¿Cómo voy a sustentar este punto? Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, sean conocidas todas vuestras peticiones, con toda oración, ruego, súplica y con acción de gracias. El resultado de presentarle a Dios oraciones, ruegos, súplicas y acciones de gracias, ¿cuál va a ser el resultado? En Filipenses ustedes se van a dar cuenta de eso. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿dónde vamos a buscar refugio ahora? ¿Dónde vamos a buscar consuelo ahora? Mijo, en la palabra, en la presencia de Dios, a través de la oración. Termino con esto. En el Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 6. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Esto me gusta. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro afecto. De manera que me regocijé aún, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Otra forma en como Dios a usted y a mí nos da consuelo es a través de un amigo. Pero no cualquier amigo. Aquí especifica, dice el apóstol Pablo, verso 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y dice las características de Tito, dice, y no solo con su venida, o sea, con la venida de Tito, sino también con la consolación que él, o sea, que Tito, había sido consolado en cuanto a vosotros. O sea, que Tito conocía el problema en el que ellos habían estado,
Él conocía todo lo que ellos habían vivido, Él conocía todo lo que ellos estaban pasando, ¿cierto? Dios consuela a través de una persona que ha experimentado lo mismo que usted y yo en Cristo. Ese sí es un verdadero amigo. En la Biblia dice que el que haya un amigo haya más que un hermano, ¿sí o no? Entonces Dios, la cuarta forma que Dios utiliza, cuando usted empieza a tener una buena relación con Dios, disfruta su presencia, cuando usted empieza a escuchar la palabra de Dios, a tener comunión con la palabra de Dios, cuando usted empieza a tener oración, usted aprende a ser maduro y aprende que un amigo cristiano, hermano en la común fe, que tiene el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, le puede traer a usted una palabra que lo alienta. Dios se manifiesta a través de sus hijos. Ojo con esto. Dios se manifiesta a través de sus hijos. Dios no se manifiesta a través de un impío. Una vez una muchacha quedó en embarazo de un muchacho inconverso. Resulta que la muchacha pasó por una situación afectiva, terminó con el novio y demás, y su mejor amigo no era cristiano. Y ella corrió a buscar consuelo, ¿en dónde? En el amigo. Y el amigo le dijo, venga mamita que yo la consuelo. Entonces ella llorando y él la abrazaba, pues adivine qué pasó. Resultaron teniendo relaciones y toma, que quedó en embarazo la muchacha. ¿Sí o no? ¿Se manifestó Dios ahí? No, porque Dios no estaba en ese muchacho. Pero si ella hubiese ido a donde una amiga o un amigo lleno del Espíritu de Dios, que haya pasado por esa tribulación, ¿qué va a hacer él? Él le va a decir, venga, nos refugiamos en la presencia de Dios, venga, oramos juntos, venga, leemos la Biblia juntos, y verá cómo Dios le va a consolar. O sea que Dios sí utiliza instrumentos. ¿Quién es el que le tiene que hablar del amor de Dios a los que están en la calle? Pues usted y yo podremos ser Tito, que llevamos consolación al que necesita consolación, que llevamos sustento al que necesita sustento, que llevamos esperanza al que necesita esperanza, que llevamos solución al que tiene un problema y necesita ser solucionado, ¿cierto? Ahora, si usted no es Tito, usted está esperando un Tito, ¿sí o no? Vale decir que sí, entonces podemos buscar nuestro consuelo en un amigo donde Dios se manifieste, o sea, una persona a través de la cual Dios se manifieste. Repito, Dios no se manifiesta a través de un impío. ¿Quién va a ser los brazos de Dios? Alguien que esté lleno de Dios. ¿Quién va a ser la voz de Dios? Alguien que esté lleno de Dios. ¿Están conmigo? Termino entonces con esto. Dios quiere que usted y yo le busquemos a Él. Dios quiere que usted y yo, si tenemos algún problema, algo en lo cual necesitemos consuelo, algo en lo cual necesitemos ayuda, refrigerio y reposo, vayamos a Él. A Él. ¿Recuerdan lo que dije ahorita? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva, y dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una persona que no esté llena de Dios no te va a poder dar nada. Una persona que no esté llena del conocimiento de Dios no te va a poder dar nada. La buena noticia es que Dios quiere llenarte a ti. Dios quiere llenarte, Dios quiere llenarte, Dios quiere llenarnos a cada uno de nosotros. Número uno, para que nosotros seamos consolados. Y número dos, nosotros recibimos para poder ¿qué? Dar. Va a haber un momento en que alguien va a necesitar un consuelo, y ojalá tú seas Tito, que ya hayas recibido consolación para poder llevar consolación al que necesite consolar en ese momento. Amén. Amén. Bueno, muy bien, gloria a Dios. Espero que este mensaje les haya sido edificación para su vida, porque Dios quiere motivarte. Dios es un motivador, y la mejor forma de Dios motivarnos es a través de su palabra. Estamos siendo procesados por Dios. Si tú piensas que no estás lleno de Dios, pero sabes o sientes que tienes que cambiar algo en tu carácter, es porque estás llena de Dios. Si no estuvieras llena de Dios, no estarías siendo convencido de que tienes que cambiar algo en tu vida. Vamos a orar. Padre,
Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, Dios mío, a buscarte a ti, fuente de agua viva. Ayúdanos a buscarte a ti, Dios Todopoderoso. Porque si no fuere, Dios mío, porque tú has extendido tu mano poderosa sobre nosotros, ¿qué sería de nuestra vida, Dios mío? ¿Qué sería de nosotros? Si nosotros no te buscamos a ti, ¿a dónde más podremos ir? El mismo apóstol Pedro dijo, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A dónde más podremos ir si el mundo no tiene palabras de consuelo? El mundo no tiene sino palabras de crítica, de acusación, de culpa. Señor, ¿cuántas veces he visto personas que cometen un error y muchos le caen a palo, le caemos a palo? Mientras que tú dices, escribiendo en la tierra, vete y no peques más porque yo no te juzgo. Ayúdanos, Señor, a entender esto, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender, Dios mío, que tú has traído consuelo a nosotros y que el Espíritu Santo es el otro consolador, porque no tenemos solamente uno. Tenemos otro consolador que viene a llenarnos del conocimiento de la verdad, a develarnos a Jesucristo, la fuente de consolación, la fuente verdadera y única de toda suplencia en nuestra vida. Eres tú, mi Señor Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, porque a través de ti podemos ver a Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque a través de ti podemos ver al Padre Eterno, el cual permite que tú te manifiestes a nosotros a través de tu palabra en Cristo nuestro Señor. Trae consuelo, refrigerio, descanso a María Eugenia, a Aleida, a Tere. Trae descanso y refrigerio a Néstor, al tío, a Natacha, a mi esposa, a mi hijo, a Norita, a toda la comunidad cristiana de transformación. Trae descanso, Dios mío, refrigerio en el nombre de Jesús. Que nosotros podamos ser como Tito, que llegó trayéndole consuelo a Pablo, este hombre tan sabio, este hombre tan formado en ti, el único hombre que dice la Biblia que pudo subir al tercer cielo y volver, Dios mío, y necesitó el refrigerio de un amigo, y tú utilizaste los brazos de Tito, la voz de Tito, el corazón de Tito para traerle consuelo a él en el nombre de Jesús.